Bueno, os reclamamos 10 minutos más. 10 minutos, vamos a contar las sesiones para que tengáis el panorama del curso. Que con leer el título a veces va a valer. Casi que empiezas tú la primera. ¿Puede cambiar, pero más o menos? ¿Empiezo yo? Sí, porque es la primera. Bueno, el primer se llama Exhibición de debilidades, la transición española a través de chistes gráficos de época. Esto es un libro que os lo enseñaré la semana que viene. He colgado ya la introducción del libro. Os cuento 3 chistes de la época. Uno es Carrillo dando un mitin diciendo y decimos sí a la bandera y sí a la monarquía y sí a las bases españolas, y desde el público le grita uno: macho, deja algo para Frank, ¿no? Otro chiste de la época es un hombre mayor diciéndole a uno jovencito: Joan Dodat también llevaba el espadadrapo por fuera, ¿no? Es decir, que se habían automutilado por dentro. Y uno de Gila, que es el canalla de los canallas, que es un chiste que vamos a utilizarlo para explicar también la automutilación de la izquierda. Es un hombre mayor en una silla de ruedas con la manta de cuadros en las rodillas diciéndole a uno joven: yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a buscar a los chistes de la época cuál era la reflexión, que no era la hegemónica, porque en un momento dado de la historia de la transición se cambió el relato y buena parte de lo más heroico de aquel proceso fue ocultado, y es lo que vamos a contar. Segunda sesión. La segunda sesión ya os la he comentado antes, os leo el título y es suficiente, creo. Comprender la violencia de nuestros antepasados, la Segunda República y la memoria de su defensa popular. El vídeo que vamos a ver, el documental, se titula El honor de las injurias. Las Injurias es un barrio del sur de Madrid, de la zona de Yeserías, el barrio más pobre probablemente de la ciudad en el primer tercio del siglo, donde nace un anarquista, un futuro anarquista, que va a tener un papel bastante truculento durante la guerra. El director, Carlos García Alix, él es personalmente un activista libertario cultural que, digamos, escribe hasta en el periódico de la CNT, y se quiere hacer cargo, con este documental, de la memoria de la violencia de la propia organización del mundo, en este caso anarquista podría ser cualquier otro. Siguiente sesión. Yo creo que la decisión de Carlos García Alix la discutiremos cuando pongas el documental. Claro. Yo no estoy nada por eso. Bien, bien. Genial. Pues no faltes, ¿eh? No faltes. La tercera, Ariel. La tercera es la de Boró, Carrero Boró. Y en ese sentido, pues vamos a abordar pues esta voladura que sin duda, desde el punto de vista digamos, de los pactos transicionales y el proceso de negociación que se abre entre élites del régimen y élites opositoras, las moderadas respectivamente, que dejan a sus extremos a un lado o marginado, como un poco nos hace el relato un poco de la politología transitológica. Vemos que esto fue un tema sin duda central desde el punto de vista de que eliminó al gran continuador, pero que sin embargo desde el punto de vista del análisis no figura ni en lo historiográfico ni en lo politológico, ¿no? Y que ahí pues, se incardina pues, una reflexión un poco sobre lo que fue la lucha armada en el franquismo, toda la gestión del conflicto y la violencia, y por supuesto, esto también no cabe ninguna duda que quedó digamos, tapado o dificultado de entender o leer de otra manera por el propio accionar de ETA durante el resto de la democracia, y creo que abriremos este debate. Pero la siguiente, ¿de qué va? ¿Cómo es la sesión? Que tiene un formato un poco particular. Ah, bueno, vale, y tiene un formato particular que, bueno, con Pablo desarrollamos un seminario que se llama Cartografía de Culturas Radicales, donde estamos trabajando un poco las distintas digamos, interacciones entre distintos espacios ideológicos en 3 generaciones. Y bueno, por casualidades de la vida aparecieron, por recomendaciones de un compañero de la facultad, unos profesores de una facultad de filología hispánica en Alemania, que estaban investigando el impacto en la opinión pública española del atentado a Carrero Blanco. Cosa que nos dijimos, bueno, y están los alemanes trabajando sobre esto, y nosotros realmente todavía no habíamos pensado un poco en el significado histórico de todo esto. Y bueno, pues estos temas un poco siempre elusivos, incómodos para pensar desde la izquierda en estos parámetros ideológicos en los que nos movemos.
Y bueno, la verdad que fue muy interesante, por un lado, digamos, la información o el punto de vista que traían los compañeros, desde el punto de vista de plantearnos que aquí cada intento de asesinato que hubo de Hitler es parte del régimen conmemorativo de la lucha antifascista, ¿no? Y aquí, sin embargo, esto pues no solo no es, sino que es parte de, vamos, parece el primer crimen de ETA, ¿no? Cuando, sin embargo, la gente se alegró mucho y bueno, tenemos ahí, vamos a trabajar con compañeros investigadores más jóvenes que han vivido y bueno, tenemos un grupo de discusión un poco de que cada uno cuenta cómo se fue enterando e interpretando este momento histórico, pues creemos que importante. Qué película, un guapo como Alberto San Juan interpretando a un comando que va a acabar con Carrero Blanco, como Tom Cruise quiso acabar con Hitler, ¿no? Es precioso. Siguiente sesión, Ariel. La siguiente participan pues Lucas Platero, David Bernat y Bryce, ¿cómo se apellido? Chamelot, que trabajan pues un poco una historia de la sexualidad y de la propia, digamos, denominación y la transformación del sentido con la propia manera de nombrar la homosexualidad desde el siglo XIX en adelante, y nos van a ir, digamos, aportando varios documentos y trozos de películas para abordar estas transformaciones. Pablo. Bueno, la siguiente, que se titula Castilla versus Cataluña, una historia constitucional comparada de los reinos peninsulares, es quizá la división más amplia, y yo la voy a resumir en esto que es pues mi memoria de mi educación cuando yo estudiaba en los años 70 en España. Y es que a mí me enseñaron que lo que hicieron los reyes católicos no fue crear una cosa llamada España, sino unificar dos reinos llamados Castilla y Aragón, que siguieron siendo unidos solo por la figura del monarca, pero siendo reinos diferentes. Y la palabra España era una cosa que usaban los extranjeros para referirse al conjunto de los reinos peninsulares, pero no tenía ninguna entidad política. Como ahora ha habido una polémica, y la va a seguir habiendo, con el tema de la integración de Cataluña en el Estado, queremos traer a una persona que es probablemente el único historiador en España que tiene la formación suficiente, filosófica, teórica y empírica, para contar una historia de largo plazo de las diferencias entre las constituciones históricas de los reinos peninsulares, para mostrar que Aragón, léase Cataluña, es un reino muy modélico a escala europea en una cosa muy sencilla, que es el derecho territorial, que da lugar a la posibilidad de los parlamentos y las representaciones. Y Castilla es un reino muy anómalo, en el que, digamos, su argumento es que se rige por una lógica de política y violencia y no constitucionaliza nunca prácticamente nada. Y sin embargo, históricamente es el reino que termina dominando, no solo lingüística y culturalmente, sino incluso constitucionalmente, a partir de los decretos de Nueva Planta en 1715, ya estamos en el siglo XVIII, y ahí sí se habla por primera vez políticamente de España. Entonces va a intentar contarnos todo esto de una manera crítica, probablemente con alguien que haga una voz contraria a la suya, porque su argumento es esencialmente que Aragón, léase Cataluña, tiene un modelo de tradición jurídico-constitucional mucho más elaborado en términos de tradiciones de respeto de libertades, etc. Problema que habrá que discutir, obviamente, pero para romper esa idea de España-Cataluña lo llamamos, pues, de manera más histórico-prospectiva, es Castilla y Cataluña-Aragón, lo que es el problema de la configuración territorial española. Esa es la sesión siguiente. El año 73 es un año parteaguas prácticamente en el mundo. Y Pablo, también la siguiente sesión es sí. Año 74, soñando con la muerte de Franco. Claro. Aquí se proyecta un documental. Es un documental muy poco conocido de un señor llamado José Luis Berzosa, que se exilió en los años 60 a Francia y acabó de directivo de la televisión francesa. Y en un momento dado le dieron un montón de dinero y se dedicó a hacer documentales sobre conciencia política española. Con un guión de Ramón Chao, el padre de Manu Chao, se vino a España en el verano del 73 y el año 74 y rodó con una sola pregunta: ¿qué va a pasar en España cuando muera Franco? Y la respuesta que dan un montón de personas de la clandestinidad, de muy distinto tipo y color, es tan diferente a lo que luego sucedió, que yo creo que es una manera muy buena de que nosotros también hagamos el esfuerzo que nos cuesta tanto de colocarnos en el antes de y empaparnos de lo que la gente creía que podía suceder, como hoy alguien podrá hacer dentro de 20 años por nosotros, y decir, bueno, estas personas se creían
que las cosas iban en una dirección y a lo mejor después iban en otra. Es una buena manera de recomprender la transición realmente desde atrás hacia, perdón, desde adelante, desde atrás hacia adelante, desde más atrás hacia más adelante. Emilio. Un comentario que decía sobre el documental se llama Arriba España. El documental se llama Arriba España. Se estrenó en el cine para Fox, lo fueron a ver un montón de franquistas, atraídos y casi le pegan. Y casi queman el cine. Entonces, ningún cine de Madrid se atrevió a proyectarlo luego. Y se murió la película en Netflix. Noelia, la siguiente sesión es tuya. Sí, la siguiente sesión, bueno, se ha titulado Nosotras en nuestras encrucijadas, paradojas del género en la historia de España. Como yo creo que lo personal es político, esta sesión tiene una justificación en una anécdota que cuento así muy brevemente, sin dar muchos detalles, que es que fui a ver a un museo súper importante aquí en España, no una exposición, sino la colección permanente, pero con un, a todos os va a sonar mucho, con un itinerario que llaman Feminismos, y me lo presentó un joven muy bien parecido, con una camiseta así muy estrecha, que ponía Cultural Mediator, y entonces me hizo un recorrido por los cuadros que tenían un contenido de género, es decir, que arrojaban información relevante sobre las visiones de lo femenino y cómo conectaban esas visiones de lo femenino con los feminismos en el sentido de discursos de denuncia o en el sentido de discursos emancipatorios. Claro, yo entre el Cultural Mediator y que cada vez que me enseñaba un cuadro y me decía, por ejemplo, de artistas que a mí me gustan particularmente, como Maruja Mayo o como Ángeles Santos, aquí hay una referencia a Valle Inclán y al Esperpento, y yo lo que veía era un estudio de la belleza masculina. Entonces pensé lo de, bueno, no voy a quedarme en mi paranoia, voy a ver cómo hago yo de esto algo positivo, y esto es lo que inspira esta sesión. Lo que espero es poder proyectar imágenes bien contextualizadas que representen distintas versiones de la mujer y de lo femenino en el curso del siglo XIX, pero sobre todo del XX aquí en España, que podamos discutirlas y que podamos conectarlas con los discursos feministas, ya que con su versión crítica en el sentido de discursos de denuncia y en su versión emancipatoria. O sea, que tratemos nosotros de discutir lo que nos dicen que son imágenes que contienen información relevante sobre el género y ver si es tan relevante como nos dicen y si lo es por qué. Este es el formato. Y el siguiente es el corazón, seguramente, de este curso, y nos encanta que, habiendo tanto chico y solo una chica, el corazón del curso lo tenga Noelia. La plebe invisible, sí. ¿Cómo construir una historia de España desde abajo? Bueno, la plebe invisible, ¿cómo construir una historia de España desde abajo? A mí me cuesta mucho explicarlo, yo solo voy a explicar el formato. Yo esta sesión la coordino con mi muy buena amiga y colaboradora, también miembro de Contratiempo, que está ahí, Esther Pascual Echegaray. Y es una sesión basada en un trabajo de documentación que hicimos en Contratiempo hace mucho tiempo, que pretendíamos, por encargo, remedar los formatos de Howard Zinn, que es este historiador americano, ensayista, dramaturgo del que hablé en algún momento, de bueno, hacer una historia desde abajo, que fuera divulgable, que fuera transmisible, recuperar voces subalternas, voces que habían sido sojuzgadas o que no habían tenido protagonismo alguno en la historia oficial. Lo que os vamos a proponer en esta sesión es que participéis con nosotras en algo que, bueno, muy ambiciosamente, a lo mejor querríamos que fuera un poco catárquico, en el sentido de que os emocionéis con las voces del pasado, porque queremos recuperar esta parte expresiva del pasado que pensamos que de algún modo nos ha nublado también. Que podemos mirar hacia atrás, no con las lentes de la objetividad, sino todo lo contrario, con las lentes de la emoción, dejarnos llevar y entonces intercambiar impresiones acerca de lo que está sucediendo y cómo la indignación estaba allí y nosotros de algún modo la experimentamos otra vez cuando volvemos sobre esto. O sea, vamos a tener actores aquí con nosotros ese día y ellos van a dramatizar los textos y después entraremos en un coloquio. Anticipando nuestra rabia. Luego viene sesión 14 de abril. El Pisuerga que pasa por... Emilio, la sesión del 14 de abril. Bueno, va a ser una sesión...
ante la evidencia de la fecha, lo que vamos a tratar es de averiguar si la transición a la democracia la hicimos o no en los años 30, ¿no? Tuvimos entonces una constitución que por primera vez en la historia de la humanidad asumía como propio todo el derecho humanitario de la época. Casualmente algunos de los redactores de esa constitución han sido, y no es casual, quienes formaron en universidades argentinas algunos de los abogados que hoy llevan esa causa contra el franquismo desde allí, como Ribakova o Jiménez Suárez, que en esas universidades formaron a abogados que hay en esa causa como Smukler o Baibur, son gente allí muy conocida, y fueron formados por estos constitucionalistas. En una parte de lo que se verá estará con nosotros Rafael Escudero, que es un profesor de la Universidad Carlos III de Filosofía del Derecho, que ha hecho un libro comparando la Constitución del siglo Derecho y la del 31. Vendrá también María García, que es una antropóloga de la UNED, experta en las misiones pedagógicas, para hablar un poco del tema de la educación. También hablaremos de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de cómo en esos años había una gran lucha. Ha sobresalido las discusiones por el sufragio femenino, ¿no? Que debería ser una fecha celebrable o celebrada por las instituciones, cosa que no hace. Pero, por ejemplo, también hubo un importante movimiento católico de mujeres que, mientras estaba debatiendo el sufragio, llevaron entonces 1,5 millones de firmas al Congreso para que no se produjera ese permiso, entre comillas, para que ellas votaran. Y luego voy a intentar forzar al centro del barrio para que eso acabe con una verbena republicana. Anda que nos cuesta. El 28 de abril, para celebrar el 25 de abril, vamos a intentar regalaros en la sesión Los límites estructurales de la transición española, la presencia para dar una sesión del tipo que seguramente ha escrito uno de los 5 libros más importantes de los últimos 25 años de este país. Joan Garcés, autor de Soberanos e Intervenidos, asesor de Salvador Allende, responsable de la querella contra Pinochet, una de las personas más lúcidas y espectador de la historia reciente de nuestro país. Hemos hablado con él y ha manifestado que tenía mucho interés en colaborar con nosotros. Así que la sesión del 28 de abril será precisamente esa visión de la geopolítica del siglo XX, donde Estados Unidos ha sido la condición necesaria de lo que podía ser y lo que no podía ser. Y la siguiente sesión, el mito liberal, es de Noelia. Sí, esta es un poco pesada, ¿eh? Aquí yo voy a intentar apuntarme conectar... la fecha. ¿Qué has dicho? Que apunte bien la fecha. Está prescindible. Esta pues se puede omitir. Querría explicar cuál es el origen histórico del discurso liberal en España. Esto tiene que ver con el momento revolucionario, es decir, principios del siglo XIX, y querría poder, de algún modo, hacer comprensible algo que yo pues creo, porque le he dedicado muchos años de mi vida, es tan anecdótico como lo del museo, lo de dedicarle muchos años de mi vida a esto, por otra parte, pero bueno, que es que el liberalismo surge como una ideología, se convierte en una filosofía. En el transcurso del siglo XIX es una filosofía que compite con otras, que puede tener una versión ideológica o no, y sin embargo entramos en el siglo XX y se convierte en la ideología incontestable y tiene un avatar que es el neoliberalismo. Yo sé que es un recorrido muy amplio, yo voy a intentar centrarlo históricamente en la parte que conozco y en la que mejor me manejo, pero espero contar con un filósofo político que son unos seres, bueno, pues especiales también, que me ayude un poco a poder entablar con vosotros el debate. No sé si esto... Mayo, mes de las flores. Emilio, Ciudadanos, por la gracia de Dios, 12 de mayo. Bueno, pues también lo dice un poco. Aquí vamos a hablar un poco de la historia de la religión, o de las religiones, que no nos vamos a centrar solo en la religión católica, sino que un poco por reflejar otras diversidades, pues vamos a hablar de, por ejemplo, de la persecución religiosa que hubo durante la dictadura, a los protestantes, a los testigos de Jehová, que fueron los primeros objetores de conciencia encarcelados, o gente que se dedicaba a alquilar locales de culto durante la dictadura para, bueno, que eran perseguidos como los militantes del PC, básicamente.
¿no? Y queremos romper esa visión de que en España todos somos católicos, todo es católico. Por una parte, para eso estará con nosotros José Manuel López, que es un experto en el tema, y también vamos a invitar a Leo Bassi, que es un teólogo de Lavapiés, que seguramente que tiene bastantes cosas que aportar. Leo Bassi, teólogo de Lavapiés, el 12 de mayo. La siguiente, siglo XIX, como decía Pablo recordando a Franco, ¿por qué hay que borrar el 19? Bueno, esta sesión os leo el título y me parece suficiente. Otro siglo XIX por redescubrir, ciudadanos en movimiento y luchas populares en la España del liberalismo. Va a haber 3 personas que van a contar con imágenes, nos van a llevar a ese lugar en el que se escribió un bonito texto con el texto de Gustavo Adolfo Bécquer y las ilustraciones de su hermano, que era un ilustrador que se llamaba Los Borbones en pelota. Y todo eso formaba parte de una lógica de lucha ciudadana. Hay mucho 19 que redescubrir. Ariel, información, desinformación y esfera pública. Bueno, pues aquí vamos a participar 4 profes. Es una mesa redonda un poco más al uso, con intervenciones cortas, pero que va a haber una primera mirada sobre lo que fue la prensa popular en el 19 y sobre todo en la Segunda República, por parte de Mirta Núñez. Javier Muñoz Soros va a explicarnos un poco cómo es todo ese mundo de publicaciones permitidas durante el tardofranquismo y cómo eso nos va a condicionar un poco la vida y la proteína intelectual en ese momento clave. Y yo y después Víctor San Pedro, un profesor de la Rey Juan Carlos, vamos a hacer un pequeño repaso al panorama de medios y la regulación que hay, que creemos sin duda que es parte de la institucionalidad clave para mantener este control tan fuerte cultural en el campo un poco de estos miedos que alimentan la despolitización y las dificultades de activar una repolitización. La penúltima sesión es una sesión conjunta, que es un homenaje que no salga de aquí a uno de nuestros maestros, que es Alfonso Ortiz, que es a su vez un homenaje a Jesús Ibáñez y a toda una escuela que se atrevió a pensar con libertad cuando no se podía pensar en libertad en nuestro país. El nombre forma parte de un artículo que fue el que puso seguramente la piedra de arranque a dinamitar el discurso falaz de la transición. El título es muy de él, es muy de esa escuela, es raro. Del desencanto programado a la social tecnocracia transnacional. Historia contemporánea y testimonio vital de nuestro maestro Alfonso Ortiz. Lo vamos a coordinar conjuntamente. La última sesión en junio, Pablo. Sí, una última sesión que podría haber ido antes, pero que por cuestiones de la persona que la va a llevar adelante tiene que ir detrás. Lo ideal sería terminar con Alfonso y el homenaje. Habrá otros, tal vez, si hay otros cursos. Pero aquí traemos a un profesor de una universidad extranjera, español exilado, joven, que tiene un libro ya publicado, 2 a punto de publicar, y es, digamos, el mejor experto que tenemos en España de lo que es el único sujeto que durante la transición española pudo haber sido otra cosa y hacer que las cosas fueran otra cosa, que fue la gente joven que actuaba políticamente, aunque no necesariamente en organizaciones políticas, y la relación que hacían entre cultura y política, el universo que después se llamaba Underground y cuya secuela conocemos bien con un nombre feo y de algo que no nos gusta, que es La Movida, pero antes, en la segunda mitad de los 70, hubo una ebullición juvenil, popular, radical, llena de acciones colectivas, culturales y políticas muy interesantes para iluminar otra forma de entender la transición española. Va a ser una presentación también particular porque se va a hacer simplemente con portadas de libros, discos, cómics y fanzines de la época para que se ilustre un mundo que hemos perdido hasta en nuestra memoria cuando solamente tiene 40 años de pasado. Y después de esto habrá una última sesión, si estamos todavía vivos y todos bien, para evaluar cómo ha ido este curso. Y dentro de esa evaluación, yo creo que una cosa que conviene que sepamos es que aquí viene quien quiere y hay un aforo limitado, pero las sesiones se graban y se pueden ver también desde casa. Posteriormente, nos gustaría que hubiera continuidad en las personas que estáis interesados, y a cambio de eso nosotros vamos a intentar ofreceros a través de un blog que empieza a funcionar mañana o pasado, uno de estos días. Os metéis en la página del Teatro del Barrio y habrá un blog particular de la UNI
que estará centrado en lo que nosotros subamos y lo que vosotros queráis comentar, pero a partir del cual se puede establecer una interacción para que hagáis trabajo también por vuestra cuenta. Vamos a pasar una cierta literatura con cada una de las sesiones y podéis definir un tema para trabajar algo y hacer un texto, y nosotros pues lo evaluaremos pues dependiendo de la sesión que elijáis. Y eso lo consideramos una forma de seguimiento del curso, que implica que la presencialidad, siendo importante, no es obligatoria, porque esta no es la universidad del cole. Pero por eso mismo, al tener la disponibilidad de las sesiones, podéis elegir alguna y trabajar algo en relación con ello, pues porque no estéis de acuerdo con alguno de los puntos de vista que haya habido dominantes y queréis escribir otra cosa. Nosotros se supone que sabemos de los temas como para poderos orientar. A partir de ahí, en cambio, es vuestra actividad y bienvenida será. Y evaluaremos todo eso en junio también, si queréis. Pablo, Noelia, Emilio, Ariel y todos ustedes han estado 2 horas y media ahí sentados. Su humildad y su emoción.